Buenas tardes, mi nombre es Lady Arenas y el día de hoy, junto con mi grupo que está conformado por Camila Ramos y Daniel García, vamos a hablarles y explicarles de uno de los sucesos ocurridos dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Maro Chinante. Este suceso aconteció en la ciudad de Ciosaria, Italia, lo que hoy es conocido como la ciudad de Frosinone. En primer lugar, vamos a iniciar con un resumen y una contextualización de lo que fue el Maro Chinante. Este acontecimiento se da justo después de la batalla de Monte Cassino, cuando parte de las tropas francesas, conocidas como boomers, entran a Italia y realizan una invasión, dejando un rastro de violencia sexual y destrucción en la ciudad de Ciosaria, lo que se conoce hoy como Frosinone. Estos soldados eran avalados por los más altos mandos de las tropas armadas francesas para realizar los actos violentos que quisieran. En mayo de 1944, la ciudad fue percatada del ingreso de tropas francesas, sin embargo, la mayoría no pudo escapar. Las tropas francesas estaban compuestas por, o se conocían como franco-marroquíes, ya que eran soldados de África. Los soldados hacían filas para cometer sus actos de violación. Los actos de violación no solo eran en mujeres, eran en niños, hombres y ancianos de cualquier edad. Muchas veces eran obligadas sus familias a ver las violaciones delante de ellos. Las proyecciones dicen que fueron alrededor de 60.000 casos de violaciones y agresiones sexuales. Sin embargo, solo un tercio de las mujeres pudieron reportar lo sucedido. De estas violaciones múltiples se reportan 400 embarazos no deseados, en donde pues por supuesto se dan también se cuentan los abortos que las mujeres ejercían para pues no tener a sus bebés que no eran deseados, además de contar con múltiples laceraciones anales, orales, dientes rotos, empalamientos, castraciones, mutilaciones y por supuesto infecciones de transmisión sexual. Se dice que también los blancos franceses participaban dentro de estas masacres y no solo era una cuestión de raza. Las tropas aliadas estaban, como ya lo decía anteriormente, pues autorizadas para hacer lo que quisieran, por lo tanto no tuvieron que pagar ninguna condena por los hechos sucedidos. Muchas de las personas terminaron con brotes psicóticos y otras preferían suicidarse a pues tener que atravesar esta ola de violencia y esta ola de agresión sexual. Estos crímenes fueron silenciados por mucho tiempo hasta que la Cruz Roja Internacional quiso intervenir. Sin embargo, el gobierno italiano se lo prohibió para evitar inconvenientes y conflictos internacionales con Francia. Después de finalizar con el resumen, tenemos la definición de agresión. Lo primero debe ser un comportamiento observable, hay una intención clara para generar daño y la persona que lo recibe tiene un interés en evitarlo. Esto es importante. Una definición concreta que es del autor Anderson y Goodman del 2002 dicen que la agresión es un comportamiento que se realiza con la intención de dañar a otra persona que está motivada para poder evitar ese daño. En el campo de la psicología, esta agresión se refiere a solo un comportamiento y no a una mentalidad o un estado emocional. Sentimientos como son la ira, actitudes de desearle por a la otra persona, motivaciones de poder ganar, de generar y controlar el entorno, pueden contribuir a que una persona se comporte de forma agresiva. Acá ya hablamos de lo que es la violencia, que es un subtipo de agresión. Entonces, esta violencia es una agresión que tiene objetivo causar un daño más extremo, como para ya llegar a causar la muerte o requerir ya una atención médica. Entonces, por lo tanto, todo comportamiento violento es una agresión, pero la mayoría de agresiones no son violencia. Bueno, ya en los tipos y características de agresiones que se presentaron en Maro Chinante, entonces tenemos que primero fue una agresión directa, se presentaban agresiones de forma física a niños, jóvenes, adultos mayores, en donde les cortaban los genitales, les cortaban las partes del cuerpo, les introducían cosas en los genitales, los golpeaban, los apuñalaban, los disparaban. Se presenta también agresión verbal, humillaciones e insultos hacia las mujeres. Se presenta agresión relacional, en donde querían dañar todo el tiempo la reputación de las mujeres, hablando con los otros. Agresión acorde a su función, entonces acá se puede implicar que tiene una intención de herir y castigar a la persona objetivo, entonces acá es las violaciones masivas, y tenemos la agresión de una reacción a una provocación, como lo fue el caso de un pastor Alberto Tranquilo, cual quiso defender a dos niños de 6 y 9 años, y pues él resultó amarrado a un árbol, empalado y asesinado después. Y en cuanto a las diferencias de género que se presentaron en el video, pues es claramente notable, ya que siempre eran los hombres quienes generaban agresiones contra las mujeres, niños, adultos. Entonces, estos hombres generalmente son, los hombres, mejor dicho, son más agresivos que las mujeres. Esto es especialmente cierto en el caso de que es agresión física y comportamientos violentos, y que los hombres tienen aún más probabilidades que las mujeres de utilizar formas directas de agresión. Bueno, acá en los rasgos de personalidad que se presentan en el video, pues hay que tener en cuenta que los estilos de personalidad, las compartidas, machorismo y narcisismo. Estos tres están relacionados con altos niveles de agresión, falta de empatía y respuestas emocionales restringidas. Entonces, los individuos de los tres tipos utilizan siempre habitualmente la agresión de forma instrumental para obtener los objetivos deseados, pero pues los narcisistas y psicópatas son más propensos a que tengan una agresión reactiva. Los psicópatas en particular pues tienen características de psicopatía secundaria, pues suelen ser un poco más impulsivos, intrépidos y despreocupados, y pues las consecuencias negativas para ellos mismos y también para las víctimas. Entonces, ya entrando como tal al video, se ve que pues los narcisistas son más cuando se sienten amenazados y temen que sus defectos puedan quedar expuestos, y los mecabélicos hacen pues planes un poco más elaborados. Entonces se podría decir que los generales que actuaban y violaban y hacían pues todo tipo de agresión tienden a tener una personalidad más narcisista, si bien causan agresiones de forma más indirecta. Ya entrando en el modelo general de la agresión y como se ve evidenciado en este video, entonces tenemos lo que es factores biológicos. Si bien no hay una predisposición biológica directa hacia la violencia contra las mujeres, algunos estudios sí sugieren que esos desequilibrios en algunos neurotransmisores como la serotonina pueden influir en comportamientos agresivos. También tenemos lo hormonal, que ya digamos si hay niveles alterados de la testosterona relacionados con la agresión, podrían haber jugado pues un papel importante en estos casos extremos de violencia sexual durante la guerra, aunque pues digamos que esta relación pues es muy compleja. Ya en cuanto a los factores psicológicos, tenemos desensibilización, deshumanización del enemigo, estrés y traumas de combate. Entonces digamos que en desensibilización es la exposición continua de esa violencia en el contexto de la guerra, que pueden desensibilizar a esos soldados, disminuyendo su empatía y aumentando la propensión a cometer estos actos violentos.
violentos. En la deshumanización tenemos que esto es utilizado por los regímenes totalitarios, el cual puede haber llevado a sus soldados a perseguir a esas mujeres como el enemigo y como objetos sin valor humano, facilitando así pues la perpetración de violencias y torturas. Y ya en el estrés y traumas, la presión del combate, el miedo constante a la muerte, los traumas de guerra pueden haber contribuido también en problemas de salud mental, como un trastorno de estrés postraumático, aumentando esa probabilidad de comportamientos violentos. Digamos que en factores sociales se presenta lo que es la misoginia, entonces esas sociedades de la época estaban impregnadas del sexismo y misoginia, lo que contribuía a que hubiera una percepción de las mujeres como inferiores, vulnerables, sujetas a esa violencia masculina en tiempos de conflicto. En jerarquía y autoritarismo tenemos que esa estructura jerárquica de las fuerzas armadas y el autoritarismo dentro de estos regímenes totalitarios fomentaban una cultura de obediencia y brutalidad donde pues las órdenes que daba el superior podrían justificar esas acciones violentas contra los civiles e incluidas a las mujeres. Y ya el machismo, tenemos que la masculinidad militarizada glorificaba la virilidad, la fuerza y la dominación, entonces esto fomentaba comportamientos agresivos violentos como signos de masculinidad y poder. Y ya por último, en los factores ambientales tenemos lo que es la permisividad institucional, entonces esa falta de rendición de cuentas, impunidad dentro de las fuerzas armadas en tiempos de guerra, creaban ese entorno en los que los abusos contra las mujeres podrían ocurrir sin consecuencias significativas. Y ya en condiciones de guerra, la anarquía y la violencia generalizada durante esta guerra creaban pues siempre un ambiente propicio para los abusadores sexuales y la brutalidad contra estas mujeres, donde la ley y el orden estaban ausentes o debilitados. Dentro de las teorías de conflicto y guerra se encuentra la teoría del conflicto y guerra en economía, en donde se afirma que muchas de las áreas geográficas tienen más probabilidades de inducir el conflicto. En este caso, se observa la recuperación del territorio italiano por parte de las tropas francesas, que hacían parte de los aliados, ya que este era accesible para ellos gracias a su frontera y a sus ventajas económicas y físicas que poseían en ese momento. En segundo lugar, se encuentra el conflicto intergrupal en la ciencia, en donde este se propone como un proceso de contingencia que puede beneficiar o dañar a un grupo de personas debido a sus características y contexto. En este caso, hacemos alusión a mujeres, niños, hombres y ancianos, debido a que precisamente se encontraban en un contexto de guerra y la vulnerabilidad de la población era bastante alta. En tercer lugar, encontramos el conflicto intergrupal en psicología, en donde, como se mencionaba en clase, la incompatibilidad de objetos o valores que surge debidamente por la clasificación como miembros de diferentes grupos sociales trae consigo la guerra. Los humanos muchas veces condicionan sus comportamientos debido a marcadores de pertenencia a un grupo específico. Aquí también se puede rescatar mucho el aprendizaje por imitación. En la guerra de relaciones internacionales se afirma que esta se cumple si se da un combate sostenido de fuerzas armadas de mínimo 1000 muertes en 12 meses. En este caso se dieron muchas más muertes en menos tiempo. Dentro de esta teoría se encuentran 3 ítems en los cuales se dan los atributos del sistema internacional. En este caso los podemos relacionar con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Los atributos de la organización interna de los estados, como el endeudamiento alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, los atributos individuales, que son, como lo mencionaba anteriormente, las ideologías políticas que se presentaban en este acontecimiento del Marochinate. En último lugar, se da la guerra en antropología evolutiva, en donde las coaliciones intentan herir o matar a miembros de otros grupos. En relación al Marochinate, se observa la unión transitoria de grupos marroquíes a las tropas francesas, en donde se desencadena la creación de ejércitos al margen de los derechos humanos, y estos también, en este caso los marroquíes, buscan su evolución antropológica dentro de la Segunda Guerra Mundial. La relación que existe entre la teoría psicoanalítica y la relación Marochinate es, en primer lugar, la propuesta por Sigmund Freud entre el instinto de vida y de muerte, donde Freud dice que la interacción de estos dos impulsos permite la manifestación de impulsos de agresión, de violencia y de asesinatos, por ejemplo, evidenciados y que se desencadenaron en los actos violentos de Marochinate. Esa combinación de instintos de vida y de muerte en un contexto de guerra y conflicto, como Marochinate, se ven mucho más claros. También la fusión de pulsiones sexuales y agresivas, que sostiene la teoría de Sigmund Freud, afirma que estas funciones de fusión dentro de los actos violentos de Marochinate se entienden como una expresión de la parte sexual y agresiva, donde la violencia canaliza todos los actos de agresión sexual presentados en Marochinate. Asimismo, Freud también postula los mecanismos de defensa y culpa, donde señala que los sentimientos de ira y hostilidad pueden resultar en conflicto y culpa. En este caso se relaciona con los actos cometidos en Marochinate, donde las víctimas podrían haber experimentado conflictos emocionales y sentimientos de culpa después de los actos violentos. Por otro lado, desde el trauma y la agresión, las víctimas pueden haber experimentado un trauma debido a la guerra y esto interferiría con el apego, la fusión normativa del amor que plantea Sigmund Freud. La siguiente teoría de la agresión nos explica específicamente las hipótesis de frustración y agresión que proporcionan un marco conceptual para comprender cómo la frustración percibida puede desencadenar comportamientos agresivos como los observados durante los actos de Marochinate. En la Segunda Guerra Mundial es importante comprender los factores que influyen en la conducta agresiva en contextos de conflicto y estrés y las necesidades para, abordar estos comportamientos violentos. Y finalmente, la relación que existe entre los actos de Marochinate y la teoría del aprendizaje social de Bandura puede entenderse desde la perspectiva de cómo las condiciones sociales y los modelos de comportamiento influyen en la adquisición y perpetuación de conductas agresivas.
La teoría permite entender desde el modelo agresivo que los soldados, por ejemplo, del cuerpo expedicionario francés, compuesto por tropas coloniales africanas, podrían haber sido influenciados por el comportamiento agresivo de sus compañeros o superiores durante la guerra. También se puede entender que los soldados podrían haber experimentado recompensas sociales, como el reconocimiento de compañeros o superiores, para participar en estos comportamientos agresivos. Esto entendiéndolo desde el reforzamiento y el castigo. Si no se hacían estas conductas agresivas, podrían haber sido castigados. Por último, desde el aprendizaje por observación, los soldados, por ejemplo, podrían haber aprendido y replicado comportamientos agresivos al observar y aprender de otros compañeros o superiores tales acciones violentas. Desde esta teoría se puede explicar más o menos el comportamiento de estos soldados. Eso sería todo para nuestra presentación. Muchas gracias.